IDEAS es una organización civil mexicana sin fines de lucro que se especializa en el litigio estratégico de violaciones graves de derechos humanos. Hoy con nosotros está el coordinador de comunicaciones de IDEAS. Bienvenido, bienvenida a Aprendiendo a Ser Humano. Yo soy Miguel Carreón. Y la verdad es que hoy estoy muy emocionado. Tengo un invitado. Yo estoy de manteles largos. Sigo con grandes invitados. Personas de lugares que yo admiro mucho, de trabajos que yo admiro demasiado, que me dan muchas ganas de compartir y de seguir conociendo con ustedes. Así que sin más preámbulos, por favor, recibamos con un fuerte aplauso a Ricardo Veraza, coordinador de comunicaciones e investigador de IDEAS. ¡Yeah! ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por invitarnos acá. Estoy muy feliz de que hayas podido venir, de que podamos tener este momento para platicar, para que me cuentes todo sobre IDEAS, porque tengo muchas preguntas. Seguramente hay gente a la que no conoce, que va a querer conocer más y que le va a interesar muchísimo este tema. Me parece un tema extremadamente importante. Y conocerlos me parece fundamental. Entonces, para que la gente entienda de qué estamos hablando, porque seguramente ahí habrá gente que me diga como, bueno, ¿de qué estás hablando? Quisiera que me contaras un poquito sobre ti. Así que vamos con la pregunta del millón, la que siempre les hago, que es, ¿quién es? ¿Quién es Ricardo? ¿Cómo te describirías? Es un poco complicado, pero pues bueno, soy, como ya dijiste, Ricardo. Tengo 25 años y creo que, bueno, además de lo que ya dijiste de ser el coordinador de comunicación en IDEAS y ser parte de esta organización, pues creo que junto con mis compañeras y compañeros soy también pues un joven que está preocupado por la situación que vive nuestro país, por la inseguridad, la violencia y por las violaciones y la situación de los derechos humanos en México, que es pues lo que motiva nuestra labor y lo que impulsa nuestro trabajo personal y organizacional acá en IDEAS. Estudié Relaciones Internacionales en la UNAM. Me gradué hace 2 años y desde ese momento, justo por mi tesis de licenciatura, conocí IDEAS, comencé como voluntario y ahora llevo ya casi 2 años trabajando con este equipo de personas por la defensa de los derechos humanos en México. Wow. Me parece... es que hay muchas cosas que voy a ir así quitando poquito a poquito porque me parece que son muy importantes de irlas explicando. Hay algo que cuando yo me metí a investigar un poquito más a profundidad sobre IDEAS que me parecía muy importante, pero me parece un término de pronto que a lo mejor no todo el mundo está familiarizado con, ¿no? Que es el litigio estratégico. Esa palabra como que yo dije, ok, vamos viendo de qué se trata. Porque me parece que todo lo que hacen o la mayoría de las cosas que hacen está realizada conforme a esto, ¿no? Entonces me gustaría preguntar, para empezar con estos términos, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de litigio estratégico? Claro. Bueno, sí, justo el nombre completo de nuestra organización es IDEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos AC. Y bueno, somos una organización de la sociedad civil que, como ya decía, se dedica a la defensa y la protección de los derechos humanos, específicamente al acompañamiento de casos de violaciones graves a derechos humanos, sobre todo desaparición, pero también otros casos como tortura, violencia de género, específicamente feminicidio, pero también otras manifestaciones y algunos casos de ejecución extrajudicial. Y bueno, el litigio estratégico es, pues en términos muy sencillos, es una herramienta, digamos, del activismo que, como ya decía el nombre, o podemos imaginar por el nombre, se refiere a una herramienta jurídica del activismo que busca en el derecho tener un instrumento de transformación social que no solamente, pues bueno, históricamente el derecho ha sido o puede ser utilizado como una herramienta para mantener el status quo, ¿no? El estado de las cosas como son, ¿no? En este sistema en el que vivimos, que es
patriarcal, machista, que no respeta la diversidad, que permite estas violaciones, pero en el litigio estratégico apostamos por utilizar al derecho de manera creativa, multidisciplinaria, para transformar una realidad social. Y bueno, en términos de lo que hacemos específicamente, pues es un trabajo muy arduo que comienza por una investigación sociológica, jurídica, política de una situación específica, de una realidad que permite violaciones de derechos humanos de todo tipo. Y pues al ubicar esa realidad se ubica también un caso que se va a volver paradigmático, ¿no? Un caso que represente específicamente algo que queremos cambiar. Y bueno, a partir de ahí, ese caso se litiga hasta las últimas instancias, incluso llegando a las instancias internacionales, como hacemos en Ideas, para transformar los elementos institucionales, sociales, políticos que han permitido que eso suceda. Y entonces que esa modificación por medio de este litigio sea una transformación no solamente de la realidad de la víctima en el caso y de su familia, obviamente, sino de su comunidad y de la sociedad en general, que también pues vive en esta estructura que ha permitido que suceda una desaparición en específico, un caso de tortura, un caso de feminicidio. Y bueno, justo hoy preparándome para esta entrevista estaba revisando, porque bueno, como ya te decía, en Ideas sobre todo litigamos casos de desapariciones. Y al día de hoy, las cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas nos dicen que hay cerca de 115,000 personas que son desaparecidas solamente de manera oficial, ¿no? Sin contar las personas que han desaparecido, pero que sus familias no han denunciado su desaparición. Obviamente, para Ideas y para cualquier organización de la sociedad civil, es imposible atender a todos esos casos, ¿no? Entonces, el litigio estratégico lo que busca hacer es, no vamos a poder litigar 115,000 casos, pero podemos llevar uno. Y ese uno representa también a muchos otros. Y cuando se llegue al último momento en la sentencia, o tanto de una corte nacional como de una corte internacional o un órgano internacional, se van a respetar se van a tomar en cuenta 4 pilares fundamentales que el litigio estratégico observa como importantes para las transformaciones, ¿no? Que es la verdad, la justicia, que bueno, la justicia podría ser obviamente para el caso específico, pero la verdad también puede iluminar situaciones que van más allá del caso específico, la reparación y sobre todo, como cuarto elemento muy importante, las garantías de no repetición. ¿Y cómo garantizamos que no se repita algo? Pues transformando la realidad, las instituciones, el comportamiento gubernamental, creando leyes o derogando leyes o creando políticas públicas que permitan que eso no vuelva a suceder, ¿no? O sea, este cuarto pilar fundamental, pues es en donde una corte va a decir esta desaparición, este caso de feminicidio, este caso de tortura, no puede repetirse. Como dirían en Argentina, nunca más, ¿no? Uh-huh. Y entonces es ahí a lo que apuesta el litigio, ¿no? En un caso que llevemos ante instancias internacionales, tiene el potencial de impactar a muchos más, ¿no? Y no solamente a traer justicia a quienes ya lo han sufrido, sino también a prevenir que otras personas pasen por la situación o sufran esa misma violación, ¿no? Que creo que es algo fundamental, porque no solamente se trata de transformar nuestro presente, sino de construir un futuro en donde pues vivamos en una sociedad más justa, más pacífica, más equitativa, y eso es lo que apuesta a Ideas, ¿no? A trabajar en el presente, pero por un futuro en donde todas y todos podamos vivir plenamente y donde se respeten nuestros derechos humanos. Ok. Aquí me gustaría que lo bajáramos un poquito a lo, digamos, como más personal. Me gustaría
entenderlo, digamos, como a un caso en específico, ¿no? ¿Cómo atiende ideas un caso en específico? ¿Cómo se involucra? ¿Cómo trata de, no sé, a lo mejor apoyar en él, resolver en él? ¿Cómo es que se atienden estos casos, digamos? Claro. Pues mira, en la cuenta que hicimos a inicios del 2023, teníamos cerca de 56 casos, un poco más. Y bueno, obviamente muchas víctimas directas e indirectas beneficiadas por el trabajo que hace Ideas. Que bueno, cabe decir que es una organización sin fines de lucro, entonces pues no cobra por sus servicios jurídicos, ¿no? Y lo que hacemos es justamente, como te decía, ¿no? Identificar casos que representen realidades que impactan a muchas otras personas, ¿no? O que pueden ser patrones de violencia sistemática o también que afecten a poblaciones específicas que hay que delinear como especialmente vulnerables frente a una violación, desaparición, tortura, etcétera, ¿no? Que pueden ser personas migrantes, personas defensoras de los derechos humanos, personas indígenas, mujeres, niños, niñas y adolescentes. Y bueno, Ideas va a hacer este trabajo de investigación para identificar después un caso que va a litigar. Normalmente, o bueno, sobre todo, Ideas se distingue por litigar casos frente al Sistema Universal de Derechos Humanos. Que creo que es importante explicar qué es eso del Sistema Universal de Derechos Humanos. Y bueno, aquí quizás quepa un poco regresar a unas explicaciones quizás un poco más técnicas, pero importantes, ¿no? En el mundo existen varios sistemas de protección internacional de los derechos humanos, de dos tipos, regionales y el universal. Los regionales son tres, uno en Europa, otro en África y otro aquí en América, que en América se conforman por la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Típicamente en México, durante muchas décadas, los esfuerzos se centraron en el sistema que teníamos más próximo, es decir, la Corte Interamericana y bueno, las dos, la Corte y la Comisión, forman parte de la Organización de Estados Americanos. Una está en Washington y la otra está en Costa Rica. Y durante muchos años, lo que se hizo en México y en muchos países de América Latina fue llevar los casos ante la Comisión y luego ante la Corte. Lo cierto es que aquí se han logrado grandes avances. El caso Rosendo Radilla, que transformó la jurisdicción militar, que es la desaparición de un hombre durante la Guerra Sucia en Guerrero. El caso Campo Algodonero, que quizás muchos conozcan como el caso de las muertas de Juárez, que transformó toda la visión sobre la violencia de género en México, que impulsó el término feminicidio como un término jurídico. Esos cambios se consiguieron en el sistema interamericano. El problema que se identificó cuando se fundó Ideas, este año cumplimos 10 años, fue que ese sistema, aunque es efectivo y es reconocido en México, es muy tardado. Un caso puede tardar, un litigio, un proceso del momento en que se presenta el caso hasta que se obtiene una sentencia de la Corte Interamericana, pueden pasar 10 o 15 años. Lo cual para una madre que busca a su hijo es una eternidad, ¿no? Y por otro lado, como te decía, existe el Sistema Universal. El Sistema Universal es parte del sistema de las Naciones Unidas y se conforma de varios órganos de tratado que se crearon a partir de, como dice su nombre, ¿no? De los tratados que se firmaron por diversos países y que atienden diversos temas relacionados a los derechos humanos. Pueden ser que atiendan a poblaciones específicas, es decir, hay un comité de los derechos del niño, hay un comité para la erradicación de la violencia contra las mujeres, hay un comité para las personas con discapacidad, o que atiendan una violación específica, como el comité contra la desaparición forzada o el comité contra la tortura. El beneficio que se identificó durante la fundación de Ideas de este sistema es que es un sistema que, parecería que iba a estar más ocupado, digamos, que el sistema interamericano, pero lo cierto es que es mucho más veloz. Un litigio ante los órganos de tratado de la ONU puede tardar 3 o 4 años hasta que se obtenga una resolución, que obviamente es mucho tiempo también, pero es muchísimo menos que en la Corte Interamericana. Claro. Entonces, Ideas, pues fue la organización pionera en abrir este camino.
de llevar casos de México ante el sistema universal, ante los órganos de las Naciones Unidas. Entonces, pues la verdad, IDEAS ha sido pues una organización de muchas primeras veces, ¿no? Los primeros 3 casos del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en donde se reconoce que el Estado mexicano es responsable por la desaparición forzada de una persona, los litigó IDEAS. También el primer caso del Comité CEDAW, que es el Comité para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en donde se reconoce a la violencia de género, más bien el vínculo entre la violencia de género y la desaparición de las mujeres, lo litigó IDEAS. Y el primer caso en donde el Comité contra la Desaparición Forzada reconoce la responsabilidad de México por la desaparición forzada de una persona, de Jonathan Berrospe, lo litigó IDEAS, ¿no? Entonces creo que hay muchos casos de los que podemos hablar. Y bueno, me gustaría justo hablar de los más recientes, ¿no? Uh-huh. Este que ya mencionaba, del caso de Ivette Melissa Flores Román, que es una mujer joven desaparecida en Guerrero, en Iguala, hace más de 10 años, y que su caso llegó hasta la Comisión de las Naciones Unidas para la Eliminación, el Comité, perdón, no Comisión, de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y este caso es fundamental porque si bien en México la gran mayoría, si tomamos el total de la cifra que nos ofrece oficialmente las autoridades en México, vamos a ver que la gran mayoría de los que desaparecen son hombres. Uh-huh. Pero la manera en que desaparecen las mujeres, aunque es estadísticamente menor cantidad, pues tiene otras implicaciones por el género, ¿no? Claro. Y los usos de la desaparición, sobre todo relacionadas a la delincuencia organizada. E incluso hoy en día algunos estados superan los números de mujeres desaparecidas a los hombres. En este caso, que sucede en Guerrero, pues se identifica el Comité contra la Desaparición, contra la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, identifica que la desaparición de las mujeres es una de las formas más atroces de violencia de género. Eso es algo que durante mucho tiempo hemos tenido casos ante instancias internacionales que hablan de desapariciones de hombres, ¿no? Y la importancia de reconocer este vínculo entre la violencia de género y la desaparición es muy relevante, ¿no? Y el equipo de abogadas de IDEAS hizo una argumentación muy buena que resultó en esta resolución. Y no solamente eso, ¿no? Como ya hablábamos al principio, este caso que se resolvió que recibimos en 2022, la decisión del comité ordena también a México crear una política pública para prevenir las desapariciones de mujeres. Y es justo en lo que, ahora ya tenemos, la orden del comité y estamos trabajando con las autoridades en México para crear esta política pública, que es fundamental. Por otro lado, también a nivel, nacional, otro de los grandes logros de IDEAS ha sido el litigio del amparo 1077-2019 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde justamente se reconoce la vinculatoriedad, es decir, la obligación del Estado mexicano de respetar o de acatar, las acciones urgentes de búsqueda del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Este mecanismo de acción urgente es, un mecanismo mucho más veloz que se puede obtener en un par de días o de horas, en donde el comité ordena a las autoridades competentes en México buscar a una persona desaparecida. Hubo toda una discusión, muy técnica, jurídica, que llegó hasta la Suprema Corte, y en donde la Suprema Corte dijo, pues es que estas órdenes del comité son obligatorias para México. Entonces, ahora que México es el país que encabeza la lista de acciones urgentes ordenadas por este comité, con más de 500. Entonces, este amparo lo que hace es decir, todas estas todas estas acciones urgentes son órdenes que se deben de cumplir. Y por último también me gustaría un poco retomar este último caso del que te hablaba, que fue el primer caso en donde el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas reconoció la responsabilidad del Estado mexicano en la desaparición de una persona, que es un joven que tenía,
es un adolescente porque tenía 17 años, Jonathan Berrospe, cuando desapareció en el 2013, cuando fue desaparecido en el 2013 en el puerto de Veracruz, junto con con un gran grupo de jóvenes durante el lapso de una semana, tanto por autoridades estatales como por la Marina. Y este caso sucedió en la colonia Formando Hogar, en el puerto de Veracruz. Y esta resolución pues ayuda no solamente a Jonathan, sino a el grupo de madres de Formando Hogar que buscan justicia para sus hijos, pero también pues a los casos en México, ¿no? Es un precedente muy importante, sobre todo porque reconoce el derecho a la verdad de la madre de Jonathan, de la familia de Jonathan, pero también de la sociedad mexicana. Y lo que dice el comité en su resolución es que tenemos un derecho humano a saber qué pasa con una persona desaparecida. Y eso es fundamental, porque estos 4 pilares de los que hablábamos, ¿no? No puede haber justicia si no hay verdad, y no puede haber verdad sin reparación ni justicia, y tampoco puede haber justicia, ni verdad, ni reparación sin garantías de no repetición. Entonces, bueno, eso es más o menos como se ha aproximado ideas a estos casos. Como ya decía, ¿no? Sobre todo, IDEA se distingue por llevar sus casos ante los órganos de tratado de las Naciones Unidas, y ha sido pionera en este esfuerzo. Y bueno, justo hoy en día todavía seguimos trabajando por llevar cada vez más casos y buscar no solamente que haya nuevos casos y nuevas resoluciones, sino que las resoluciones que ya tenemos se cumplan a cabalidad en estos 4 elementos, ¿no? Claro. Aquí me surgen muchas dudas. Me gustaría preguntarte un poco sobre el contexto de lo que estamos platicando. Porque si bien lo vemos en noticias, si bien de pronto me parece que en cuestiones, por ejemplo, de feminicidio es un poquito más conocida la situación, pero realmente creo que sabemos muy por encimita lo que está sucediendo en muchas situaciones. Y me gustaría saber si, por ejemplo, en su caso, desde donde lo que ustedes trabajan, ¿hay alguna manera de saber realmente cómo está la situación, digamos, cuál es el contexto, cuáles son las cifras que está realmente sucediendo, por qué está sucediendo esto, cuáles son como las principales causas de tanta violencia, tantas desapariciones, digamos, toda esta lucha que existe alrededor de la falta de, pues sí, la falta de poder dar como o poder tener este acceso a los derechos. Claro, pues digo, obviamente todo esto se inserta en un cambio importante en la política de seguridad pública mexicana desde el 2006, en lo que se llama la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Que básicamente implica la militarización de la seguridad pública, y bueno, por un lado, ¿no? Y por el otro tenemos también el incremento de las actividades de los grupos del crimen organizado. Tenemos 2 factores de violencia importantes, ¿no? Y lo que vemos en las desapariciones es esto, ¿no? Por un lado, las desapariciones relacionadas a las actividades criminales, y bueno, que falsamente se ha culpado a los desaparecidos de ser parte de estas actividades criminales. Pero bueno, lo que estamos viendo hoy en día y que creo que es cada día más evidente es que el crimen organizado ha cooptado muchas partes del país y digamos, no se para a preguntar por sus víctimas, ¿no? Por la identidad, sino que estas personas han estado en medio del fuego cruzado entre los cárteles, pero también entre las fuerzas militares y las policíacas y el crimen organizado. Aquí también hay que señalar, ¿no? La colaboración entre las fuerzas digamos, sí, la fuerza pública y el crimen organizado, que también ha, digamos, como en este caso, ¿no? Que ya hablábamos, que impulsa un clima de impunidad, que permite las desapariciones, que
que permea, digamos, la vida en su totalidad en algunos casos, ¿no? No solamente la venta de drogas, sino también que puede controlar el gobierno de los municipios, el comercio y claro que o sea, digamos, este clima de inseguridad generalizado permite que a la sombra de esta lucha entre los cárteles, pero también del Estado frente al crimen organizado, se cometan violaciones muy graves a los derechos humanos, que no solamente son la desaparición, ¿no? Pero bueno, que sobre todo creo que el tema de los y las desaparecidas en México es gravísimo, porque tenemos, como ya decíamos, 115,000, ¿no? Eso es una cifra, además de bastante limitada, porque son las cifras oficiales. Es una cifra terrible, ¿no? No estamos hablando solamente de 115,000 personas, son 115,000 familias que están buscando a alguien hoy en día. Y que este esfuerzo por acabar con la violencia por medio de la militarización, pues no ha surtido efecto, ¿no? Llevamos 3 sexenios con esta estrategia, incluso con la promesa de un cambio en este sexenio que no significó un cambio, sino la profundización de esa misma estrategia. Uh-huh. Y digamos que ha permitido, más bien que ha impedido la profesionalización de las fuerzas civiles, es decir, la policía, ¿no? Y la rendición de cuentas de los militares. Entonces, creo que es importante tener en cuenta que no ha habido pues un cambio verdadero en esta política, y que esa política es una de las fuentes importantes de la violencia en México y de la impunidad en estos casos, ¿no? Y bueno, por otro lado también tenemos, como decías, ¿no? Como que impide resolver o saber dónde están las personas desaparecidas en México, pues la corrupción, ¿no? Y también la violencia que se ejerce en contra de las personas de quienes los buscan. Hemos escuchado, ¿no?, en estos últimos días sobre secuestros, asesinatos de madres buscadoras, que es algo terrible, ¿no? Pero claro, que tiene mucho que ver con la corrupción de las fuerzas policíacas, de las fuerzas militares, de las fiscalías locales, que no permiten siquiera buscar a quienes han desaparecido. Menos que deje de desaparecer. Sí, claro. Y aquí, por ejemplo, en este caso con la gente desaparecida, ¿hay algún dato que nos podrías compartir, si es que lo tienes? Si no, pues no pasa nada, pero de cuánta gente realmente encuentra a sus familiares. Claro. Pues mira, es complicado decirlo porque también hay un problema en cómo se sistematiza la información, ¿no? El Registro Nacional nos presenta personas desaparecidas y localiza, o sea, digamos, las estadísticas no nos permiten aclarar exactamente, y ese es un gran problema hoy en día. No nos permiten aclarar cuántas personas han sido localizadas, de quienes anteriormente han sido calificadas como desaparecidas, ¿no? Uh-huh. Desafortunadamente, digo, y esto es como mi experiencia, digamos, personal en estos 2 años trabajando en ideas, es muy difícil encontrar a una persona que ha sido desaparecida, sobre todo si han pasado más de 72 horas, ¿no? Por eso es importante tener estos mecanismos de acción temprana, urgente, durante las primeras 72 horas de la búsqueda. Sobre todo para encontrar a una persona desaparecida con vida. Es muy complicado, es muy, digamos, difícil por todas estas causas estructurales que quienes buscan encuentren, pero eso no desmotiva para nada la labor admirable de las víctimas que bueno, que Ideas acompaña y que busca fortalecer por muchos medios, no solamente por el litigio. Uh-huh. En cuestión de ideas, por ejemplo, ¿cómo, hablando, digamos, sobre la búsqueda de reformas legales que puedan ayudar a este tipo de casos o que puedan ayudar a personas en situaciones similares? O sea, ¿cómo impulsan estas reformas? ¿Cómo ayudan a que la sociedad se pueda beneficiar a través de ellas?
Claro, pues como ya te decía, el litigio estratégico se basa más en impulsar casos paradigmáticos, Ujú. pero bueno, también eh, supone la transformación de las leyes actuales, ¿no? Ideas ha colaborado históricamente en los esfuerzos por crear nuevas leyes, por reformar ciertos elementos eh, de nuestro sistema jurídico. Y bueno, gracias a él, pero bueno, creo que el crédito sobre todo en este sentido es para las familias, ¿no? Los colectivos de familiares de personas desaparecidas son la base del movimiento que nos impulsa. Ideas es una organización que se ha caracterizado desde sus inicios por poner a las víctimas en el centro de su trabajo, ¿no? Ideas, digamos, por eso usamos este término de acompañamiento, no de representación. Y tenemos este lema que justo hoy hablando con nuestro director jurídico, pues lo recordábamos un poco, que es que en Ideas queremos que se pase de ser víctimas a defensoras, ¿no? Que se asuma el caso propio desde una perspectiva del actuar político y jurídico, eh, y que creo que eso es lo que ha venido sucediendo, ¿no? Si hoy en día tenemos una ley de víctimas, una ley sobre desaparición, es porque las familias se han organizado y claro, la labor de las organizaciones en muchos de estos casos ha sido colaborar con su experticia, con sus conocimientos más técnicos, eh, jurídicos específicos para alcanzar estos cambios, pero el impulso fundamental es de las familias que viven con un hijo, con una hija, con un hermano, un papá, una mamá desaparecido o desaparecida. Ujú. Y Oh, perdón, aquí me gustaría preguntarte algo antes de que se me vaya a olvidar, es ¿cuál es el trabajo en conjunto que entonces logran hacer con este tipo de asociaciones de padres o madres buscadoras? pues sí, digo, en primer lugar está, claro, el acompañamiento jurídico. Ideas normalmente acompaña casos de personas que también encabezan a su vez otras organizaciones, ¿no? Otros colectivos. Y no solamente eso, ¿no? Ideas también se ha preocupado por fortalecer sus propias capacidades pedagógicas y de formación para formar a estos colectivos de madres y padres y familiares buscadores. Entonces, otra parte importante de la labor de Ideas es la formación y la pedagogía, ¿no? Entonces, Ideas se ha preocupado durante estos 10 años en acercar cursos, crear materiales didácticos, digamos, desengranar estos, pues estas leyes, todos los precedentes jurídicos al lenguaje más sencillo para acercarlo a las víctimas, ¿no? Entonces, pues sí, Ideas tiene un equipo muy, muy profesional también, digamos que litiga casos, pero que a su vez también está capacitado para llevar talleres, cursos, no solamente a los colectivos, pero también a los servidores públicos. Ujú. O sea que en este caso podríamos decir que lo que ustedes hacen en este tipo de situaciones también es conectar a las personas para que entiendan sus derechos y cómo hacerlos valer, digamos, de alguna forma. Sí, pues yo no diría conectar, sino estas familias normalmente se organizan en la búsqueda, ¿no? En una fiscalía empiezan a organizarse las mamás porque se dan cuenta de que hay más personas buscando a hijos desaparecidos o hijas desaparecidas y se organizan, ¿no? Y normalmente Ideas se contacta con ellas y tenemos una relación pues de trabajo, una colaboración muy estrecha con esos colectivos. Y sí, en estos talleres lo que explicamos es el marco jurídico de la desaparición, los derechos humanos en general, el enfoque de género, o sea, digamos, cuestiones muy especializadas Ujú. para que estas personas puedan asumir la defensa de sus propios casos, ¿no? Porque Sí. algo que nos enfrentamos en muchas ocasiones, creo que como ciudadanos y ciudadanas en general, pero específicamente a estas personas, es pues el desconocimiento de estas leyes y estos derechos que, que pueden estar en lenguajes jurídicos digo, yo no soy abogado y justo por eso comparto
extrañeza quizás a veces frente a disposiciones jurídicas muy especializadas que son difíciles de comprender y que pueden permitir que se violen los derechos humanos, no solamente de la persona que ha sido desaparecida, sino de la persona que la busca, ¿no? Entonces, conocerlos, nombrarlos, poder argumentar, saber cuál es el procedimiento que establece la ley para buscar a alguien, es sumamente importante para buscar justicia para estos casos, ¿no? Y verdad. Ok. Esto me lleva a mi siguiente pregunta, que es cómo lograr que se cumpla esa justicia. Claro, esto es la pregunta del millón, ¿no? Creo. Y yo regresaría a este primer paso, ¿no? La formación de las personas que buscan es fundamental, ¿no? Desafortunadamente también en México existen estos colectivos de madres buscadoras y existen madres buscadoras porque el Estado no busca. Ellas han asumido una responsabilidad que no les corresponde. Ellas han desenterrado fosas, han descubierto cuerpos, han identificado miles de personas porque hay un vacío en las actividades del Estado, ¿no? Y creo que desde ideas lo que tratamos de hacer siempre es fortalecer estas capacidades, ¿no? Y obviamente no solamente limitarnos a eso, ¿no? Porque no es... el propósito no es hacer a las madres buscadoras expertas abogadas ni expertas antropólogas forenses, sino también buscar que el Estado asuma una responsabilidad que es suya, ¿no? Un trabajo que es suyo. Y por eso también el litigio, ¿no? El litigio es una demanda de decir, tú no estás haciendo tu trabajo, ¿no? Tú estás violando un derecho humano Estado mexicano. Entonces, proponer soluciones es otra parte importante de ese litigio. Y, por ejemplo, estas políticas públicas de las que ya hablábamos que se ordenan en las resoluciones de los comités de órganos de tratados son fundamentales para buscar estas transformaciones. Pero también la colaboración con funcionarios y funcionarias públicas, con secretarías de gobierno, para aproximar a ellos el conocimiento que tienen las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y no solamente ideas, hay muchas organizaciones de la sociedad civil que son expertas, que tienen personas muy profesionales trabajando para ellas, que son mentes brillantes, ¿no? Que pueden enseñar también a quienes trabajan para el Estado sobre la realidad de las desapariciones, sobre el enfoque de género, digamos, muchos temas de derechos humanos que es necesario que entiendan las y los servidores públicos en los niveles desde el más básico hasta el más superior, ¿no? Aquí igual me pregunto es cómo responsabilizar, digamos, al Estado de la mala práctica o de la incapacidad de poder dar una resolución que hace justamente que las familias sean quienes se muevan y quienes lleven todo este proceso, porque al final de cuentas, como decías, o sea, no es que tuvieran ellos que volverse los abogados, los forenses, las buscadoras, o sea, llevar todo ese proceso, sino impulsar justamente al Estado a proveer de toda esa pues, maquinaria legal, humanitaria, etcétera, para poderlo hacer, ¿no? Entonces, una vez, digamos, que se hace esto, a lo mejor bajándole un poco más hacia ideas, digamos, cómo es que empujan a ser responsable al Estado de ese tipo de acciones. Claro, pues digo, en este sentido hay muchas maneras en las que también colaboramos con diversas instituciones públicas. No podría decir que con el Estado en general, porque el Estado es una maquinaria muy grande, sí, ¿no? Muy que pues es complicado, ¿no? Además es una idea muy abstracta, pero creo que, digamos, tenemos como varias maneras. La primera, obviamente, es litigar casos, ganarlos, en donde se reconozca la responsabilidad internacional del Estado en una violación, ¿no? Y entonces ya con ese precedente jurídico, crear mesas de trabajo para hacer cumplir lo que dispone esa resolución. Por otro lado, también, como decíamos, ¿no? Tenemos la formación de servidoras y servidores públicos
y también otras relaciones de trabajo con los ministerios públicos en el litigio de casos. Digamos, y obviamente esto depende del estado, ¿no? Y del nivel, digamos, si es un gobierno estatal o el gobierno federal o un gobierno municipal. Tenemos diversas relaciones de trabajo que nos permiten en ocasiones colaborar con el estado y con fiscalías, por ejemplo, que están dispuestas a colaborar con ideas, y en otras en donde estamos también, digamos, del otro lado, ¿no? Señalando las fallas, apuntando actos de corrupción o de, digamos, de negligencia, que también varía de estado a estado. Ahorita estaba pensando en algo que me parece que debe de tener como mucho peso dentro de lo que ustedes hacen, que es justamente crear estas estrategias de comunicación para incluso darle difusión a lo que está sucediendo, ¿no? Me gustaría saber un poquito sobre eso, o sea, cómo se realizan, cuáles son, qué está planeando ahora, por ejemplo, que está empezando este año, o sea, hacia dónde están enfocadas, por ejemplo, esas estrategias de comunicación. Claro, pues digamos, yo como el coordinador de comunicación estoy en contacto con todas las personas que forman parte de nuestro equipo, y tenemos estrategias de comunicación específicas para cada caso de acuerdo a las necesidades, al estado del caso, a lo que obviamente se puede decir y no se puede decir respecto de un proceso judicial o de una investigación que, digamos, está llevándose a cabo, ¿no? Mientras trabajamos. Creo que algo que es importante en todas las estrategias de comunicación que tenemos, y digamos en la estrategia transversal de comunicación de ideas como organización, tratar de, como espero haber hecho ahora, explicar términos muy complicados y sistemas quizás muy ajenos a la realidad cotidiana de las personas en México, y explicar por qué es importante esto, ¿no? O sea, por qué es importante hablar de derechos humanos, de violaciones graves, de desaparición, en un momento en donde creo que hay un cansancio muy generalizado, ¿no? Uh-huh. Y de donde la violencia trastoca prácticamente a todas las personas que vivimos en este país, ¿no? Entonces creo que insistir en romper esa barrera que puede existir entre la labor de ideas y, digamos, la opinión pública o las preocupaciones de la sociedad en general es algo fundamental, y que buscamos maneras muy creativas de hacerlo, ya sea por medio de publicaciones en nuestras redes sociales, que pueden ser muy interactivas, muy didácticas, que no sé, que buscan transmitir un mensaje simple pero importante, o la publicación también de materiales más académicos, especializados, que también es algo que hacemos en Ideas, para consulta de personas abogadas o de otras organizaciones de la sociedad civil, pero también, digamos, activismo en las calles, ¿no? Participamos en marchas, en pintas, colocamos memoriales. Justo ahora tenemos un proyecto de memoriales importante en el Estado de México sobre mujeres víctimas de desaparición y feminicidio. Entonces, digamos que tratamos por muchas avenidas, de muchas maneras, de muchas formas, a muchos públicos, de llevar nuestro mensaje, que es muy importante, ¿no? De insistir en la importancia del trabajo de defensa de derechos humanos y del activismo en este sentido. Algo que dijiste ahorita que me parece muy importante tocar sería la falta, digamos, de pronto, o el hartazgo social que hay ante tanta violencia, que genera de pronto como esta costumbre o esta apatía a querer conocer un poco más, ¿no? Porque yo lo veo, por ejemplo, desde nosotros. Para mí es muy importante hablar de este tipo de temas, ¿no? Sin embargo, uno cuando está en redes sociales o cuando está viendo algún tipo de medio de comunicación, etcétera, trata de evitar esos temas porque ya los conoce, porque a lo mejor son muy presentes, porque a lo mejor para un mexicano promedio conoce de estos temas de algún tipo de violencia cercanos o un poco laterales a su existencia, y entonces prefiere evadirlos, ¿no? O no estar tan cercanos a ellos porque
como estas ganas de escapar de la realidad un rato, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos o cómo hacemos, o en su caso, cómo le hacen para poder hacer que la gente genuinamente se interese y quiera participar y se preocupe por este tipo de situaciones? Claro, digo, lo intentamos de muchas maneras, ¿no? Y algo que me gustaría señalar y que quizás sea muy contundente o muy fuerte, digamos, es que desafortunadamente en México y dadas las circunstancias en las que vivimos, todas las personas estamos en riesgo de desaparecer. Obviamente hay riesgos acrecentados, ¿no? Hay las personas defensoras, las personas periodistas, las mujeres jóvenes están en un riesgo aún mayor. Pero creo que es importante entender que los colectivos de familiares de desaparecidos, acompañados por organizaciones como Ideas, trabajamos no solamente por aquellos que han desaparecido, sino para que dejen de desaparecer más personas, ¿no? Y yo creo que es importante pensar que pues si no me ha pasado a mí, puedo hacer algo para que no me pase, ni le pase a alguien que quiero, ni le siga pasando a cientos de personas en este país. Y creo que hacer un ejercicio de empatía es muy importante. Y entonces apelar a las historias de las madres buscadoras, a sus testimonios, es importante también, ¿no? O sea, Ideas también se ha preocupado por crear este tipo de estrategias y de materiales. Tenemos una que, bueno, les invito a leer, es muy linda, es una gaceta que se llama La esperanza en los campos de la ausencia, que recopila los testimonios de mujeres buscadoras de diferentes partes de México, en donde nos hablan sobre su lucha, sobre su vida, sobre la justicia, sobre la verdad, y en donde hablamos no solamente de esto que ya veníamos platicando, ¿no? Que es del sistema universal, de las leyes, sino de las historias humanas que están detrás de quienes buscan, ¿no? Son que para mí y creo que para la organización en general son historias de vida que, digo, decir inspiradoras se queda corto, ¿no? Son personas que vivían vidas comunes y corrientes, que vivieron algo inefable, algo terrible, y que buscaron la manera de hacer justicia, y no solamente para ellas, ¿no? Sino para sus comunidades, para otras personas que conocieron en el camino y que transforman nuestro país día a día, ¿no? Y que aquí es importante, creo que también decir, ok, no todo el mundo va a trabajar en una organización de la sociedad civil. Pero es importante, yo creo, que en este momento en donde quizás podría parecer que estamos hartos de la violencia y que es mejor no saber que existen personas cuyo trabajo es por lo menos intentar acabar con ella, ¿no? Y que podemos apoyar de muchas maneras, ¿no? Ideas, como muchas otras, pues es una organización que recibe donaciones, y que, bueno, por ello tiene limitaciones financieras importantes, ¿no? Entonces, a lo mejor saber qué estamos haciendo es por medio de nuestras redes sociales o de nuestros newsletters, nuestras páginas web, es una manera de sumarse. Y también yo invitaría a quienes se preocupen por lo que estamos hablando acá, a saber que también pueden donar, ¿no? Ideas es una donataria autorizada, como muchas otras organizaciones de la sociedad civil, y que, digamos, nuestro trabajo pues es muy profesional, es especializado, como ya decimos, es gratuito para las víctimas, pero pues que necesitamos seguir recibiendo apoyos financieros, ¿no? Porque Ideas no se puede sostener de la vocación de quienes trabajan para ella, aunque es muy fuerte y seguimos adelante, claro, a pesar de las limitaciones que enfrentamos, pero que también podemos sumarnos con una donación o con un voluntariado. Hay muchas maneras en que podemos incidir en la realidad en la que vivimos, específicamente relacionada al tema de la violencia, ¿no? Entonces, pues creo que eso es algo importante que tratamos de hacer y de comunicar todo el tiempo. Algo que acabas de decir ahorita que me parece muy importante entender
es sobre las limitaciones que se pueden afrontar en una organización como esta, ¿no? Me gustaría hablar un poco sobre ese tipo de limitaciones. ¿Cuáles son normalmente las más comunes? ¿Tienen que ver con qué en específico y por qué se dan, digamos? Claro, pues digamos, Ideas trabaja en el contexto de una violencia que vivimos todas y todos, ¿no? Pero que enfrentamos directamente. Entonces hay limitaciones, pues, de seguridad en algunos casos, pero también del comportamiento institucional, ¿no? La falta de colaboración con como ya hablamos de la colaboración, obviamente también nos enfrentamos a la corrupción, a la impunidad, a las omisiones del Estado que no permiten que algunos casos de los que litigamos avancen, ¿no? O se busque justicia o se encuentra a las personas desaparecidas, o sea, justicia para las personas que han sufrido tortura, etcétera, ¿no? Y por otro lado, yo también diría las limitaciones materiales, financieras a las que nos enfrentamos, ¿no? Cada vez más hemos visto que se recrudece desde la lógica del poder presidencial los ataques a las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y la revisión de nuestro estatus, digamos, financiero, etcétera. Y creo que eso es hoy en día una de las grandes limitaciones, ¿no? Estamos en un momento quizás difícil de la economía nacional e internacional y pareciera muy poco atractivo donar a organizaciones o hacer donativos importantes a organizaciones como, pues, que trabajan además un tema que necesita muchos recursos para dar resultados, ¿no? Pero que sigue siendo igualmente importante. Entonces creo que ese es quizás hoy en día digamos, la limitación o la barrera más grande que hay que zanjar para las organizaciones civiles en México, ¿no? Porque en México, quizás a diferencia de otros países y por las características socioeconómicas, no tenemos una cultura de la donación, ¿no? De decir, ok, me importa esta causa, entonces voy a donar a ella. Me gustaría, acercándonos un poco hacia el final, me gustaría preguntarte algo que me parece muy importante, porque creo que eso es como una de las cosas con las que más conecta a la gente. Em, para ti, por ejemplo, ¿cuál ha sido la lección más grande que te ha dejado ideas? Uf. La verdad es que cuando llegué a Ideas, como te decía, llegué como voluntario, un poco impulsado, bueno, no un poco, más bien impulsado por mi tesis de licenciatura, en donde justamente investigué la labor de las organizaciones no gubernamentales en la defensa de las víctimas de derechos de desaparición en México. Y lo que me encontré fue algo que no pensé que existiera. Un grupo de personas extremadamente preparadas, profesionales, con una convicción tremenda, que estaban dispuestas a dar su tiempo, su trabajo, su vida, por el bien de otras personas, ¿no? Por otras personas que habían sufrido algo terrible, ¿no? Que era una desaparición, o ser víctima de tortura, o tener una hija que había sido víctima de feminicidio. Y eso creo que cuando yo hablo de mi trabajo, me preguntan, ¿y cómo es? Y yo les digo, es increíble y suena muy raro, porque obviamente lo que trabajamos es una realidad Muy cruda, cruda. exacto, que tiene impactos personales, ¿no? En nuestra vida, en nuestra salud mental. Obviamente, y que tenemos acompañamiento profesional para eso. Pero la verdad es que es un ambiente en donde encuentras personas jóvenes, motivadas, que inspiran mi labor y que creo que es importante reconocerlo, ¿no? Que no... pues que en medio de todo esto hay personas admirables. Pero creo que justo la lección más grande es esta cercanía que me ha permitido tener ideas con las madres buscadoras y los padres buscadores, que creo que son personas admirables, que son ejemplos de lucha, que nos enseñan, como te decía en esta gaceta, ¿no? Que hay esperanza, que
que incluso en las situaciones más tristes hay personas que luchan no solamente por seguir adelante, ¿no? Como en esta lógica individualista, sino por buscar justicia para sí mismos y para muchas otras personas. Claro. Entonces creo que eso es una lección importante, ¿no? De vida que me ha dado ideas. Pensar que otro mundo es posible y que a pesar de todas estas limitaciones que ya te contaba, ¿no? Financieras, institucionales, etcétera, es posible o es necesario más bien seguir adelante, ¿no? Y que muchas veces hay gente que ha dicho como, es que ¿para qué trabajan en eso, no? Si no se va a acabar la inseguridad o la violencia. Y yo no estoy tan seguro, ¿no? Y creo que lo más importante que me ha enseñado ideas es que por muy imposible que parezca, vale la pena seguir intentándolo. Y que no solamente lo creo yo, ¿no? Sino mis compañeras y compañeros en ideas y muchas otras personas que trabajan en muchas otras organizaciones por muchas otras causas, ¿no? Me parece muy interesante y me gustaría preguntarte también en cuestión de, por ejemplo, hablemos de los desaparecidos. Me parece importante saber cuál ha sido tu mayor lección ahí, no solo dentro de ideas, sino de la realidad de México en un problema tan grande como este y en cuestión de derechos humanos y la falta de acceso a ellos o la falta de posibilidades ante diferentes contextos y que, digamos, pueden sonar de pronto como que tener acceso a estos derechos resulta ser a veces un privilegio. Sí, claro, y en eso tienes mucha razón, ¿no? Digamos, la teoría o la filosofía de los derechos humanos es que en tanto humanos, todas y todos los tenemos. La realidad es que eso no sucede. Y no solamente, digamos, esos derechos de libertad, vida, pero también los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Claro. Que son otro campo de trabajo en donde también incide ideas, pero que es, digamos, el objeto del trabajo de muchas otras organizaciones. Respecto de los desaparecidos en México, creo que una de las grandes lecciones que me ha dejado este trayecto con ideas es, digamos, lo extendido que es el problema de desaparición y no en el sentido de las cifras, ¿no? Sino en el sentido de los perfiles de las personas que desaparecen. Y por eso decía, ¿no? Todos estamos en riesgo de desaparecer, desafortunadamente. Y claro, obviamente, con esto no quiero como decir que no hay patrones específicos y que no hay personas que son más vulnerables. Eso es... no te preocupes. Eso es cierto, ¿no? Hay personas y hay, digamos, poblaciones mucho más propensas a sufrir la desaparición, pero creo que en contacto que yo he tenido leyendo los casos, escuchando a mis compañeras y compañeros del área jurídica, es que, digamos, las personas desaparecidas son personas de todos los estratos económicos, hombres y mujeres, que desaparecen por muchas causas y en muchas circunstancias diversas, eso es cierto, pero que este es un problema que cada vez más se extiende a la sociedad en general, ¿no? Y 115,000 es un número importantísimo, ¿no? Es claro. Muchísima gente que, como decía, no viene de todos los estratos, pero también creo que es importante señalar que hay que proteger a quienes son más vulnerables. Que son las personas que viven en situaciones muy precarizadas, a las mujeres, a los migrantes, a las niñas y niños, a las personas indígenas, a las personas defensoras, y que, digamos, convive esta doble realidad, ¿no? De que todo el mundo puede sufrir esta violación, pero también que hay personas que la sufren más y de maneras más graves en este país. Y que, como dijiste hace rato, ¿no? O sea, dejar de pensar en estas personas como un número
y luego hablar de ellas como que son parte de una familia, que hay alguien allá afuera que los estaba buscando, que una familia quedó incompleta y sin resolución, sin entendimiento del por qué, sin saber qué está pasando, sin saber si van a volver o van a tener un cierre siquiera de lo que sucedió o por qué sucedió. Entonces, hay muchas cosas allá afuera que quedan como inconclusas y no solamente, digamos, en el proceso legal, ¿no? Sino en el proceso de familia, en la salud mental de las personas, en muchas cosas que surgen a través de esto, ¿no? Entonces, creo que eso es algo muy importante de lo que hemos hablado el día de hoy. Me parece sumamente triste también tener que remarcar eso y hablar de no solamente el trabajo, ¿no? Y no solamente lo que pasa después, sino quiénes sean esas familias o quiénes sean esas personas que de pronto queda en el olvido y queda en el, pues ya, una persona más a la lista y una historia más que se perdió en el aire, ¿no? Y claro, o sea, me parece súper, súper impactante y verlo también, ¿no? O sea, por ejemplo, ustedes que lo ven más de cerca, ver a estas familias movilizarse y buscar una resolución y poderlas ayudar como lo hacen ustedes, o sea, darles siquiera un poco más de estructura al hecho de poder entender qué es lo que pasa o cómo o por qué pasó o qué hacer si esto sucede, me parece algo muy importante. Para cerrar este programa me gustaría preguntarte dos cosas más y te dejo ir, pero me gustaría saber cuáles son hablamos sobre las metas o las estrategias de comunicación, pero en general me gustaría saber como si hay algo en específico este año que les gustaría a ustedes en ideas realizar y si es así, ¿qué? Y cómo se va armando. Claro, pues bueno, ahora en ideas, digamos, tenemos muchos proyectos, muchos casos, como ya hablábamos, pero creo que algo de lo que no he hablado acá es que también ideas busca como, digamos, la desaparición, como ya hablábamos, es un fenómeno muy amplio, tan solo por el número de personas que son víctimas de ellas. Y durante esta década en la que Ideas ha trabajado, ha buscado maneras de resaltar ciertos problemas o ciertos nichos que no han sido todavía estudiados. Este año, por ejemplo, bueno, más bien en 2023, publicamos un informe sobre la situación de las personas trans desaparecidas en México, que es el primer informe que se hace al respecto y que es una población que, digo, está socialmente marginada en general y su desaparición es invisibilizada prácticamente. Y en este esfuerzo, la investigadora que encabezó digamos, este trabajo contactó a muchas organizaciones de personas trans en todo México, contactó a muchas instituciones públicas, fiscalías, etcétera. Y bueno, ahora ya tenemos como, digamos, el primer paso, ¿no? Que es el diagnóstico en este informe. Y algo de lo que buscamos hacer este año es seguir impulsando esa agenda y seguir buscando maneras de expandir la manera, digamos, el trabajo en esta línea, ¿no? De las personas trans que han sido desaparecidas en nuestro país. También tenemos otra beta importante de nuestro trabajo, que es justamente la afectación a la salud para los familiares de las personas desaparecidas que representan la desaparición, ¿no? Tú ya decías, ¿no? En la salud mental, pero también en la salud física. Claro. Tenemos, y también les invito a consultarlo, el año pasado publicamos un informe al respecto, en donde colaboré yo con mi compañera Evelyn Barrera, y en donde hicimos una encuesta a más de 266 personas familiares sobre sus padecimientos de salud, ¿no? Y cómo se transforma su vida a partir de la desaparición de un familiar y qué impacto tiene esto. Entonces es otro de los nuevos temas, nuevos viejos, porque ya llevamos varios años
trabajándolos, pero que queremos seguir impulsando, ¿no? A la par de los casos que ya tenemos y de las resoluciones que ya hemos obtenido y que buscamos seguir haciendo del conocimiento de más y más personas. Me gustaría que nos dijeras, ya para terminar, ¿qué es lo que te gustaría que la gente se quedara de todo lo que hemos platicado hoy? ¿Cuál sería, digamos, como la conclusión con la que te gustaría que la gente se quedara de todo esto? Claro. Pues creo que eso que ya decías ahora hace un momento es muy importante. Saber que la desaparición en México no es solamente una lista de nombres, no solamente son cifras, sino que son vidas, familias, historias de vida que han cambiado a partir de este hecho terrible. Por un lado, ¿no? Y por el otro también me gustaría que las personas que nos escuchen pues se involucren, se interesen en el trabajo de ideas, pero también en el trabajo de otras organizaciones y nos apoyen, ¿no? Como ya les decía hace unos minutos, no tienen por qué venir a trabajar en ideas para ser parte. Pueden donar en nuestro sitio web. Recibimos donaciones, somos además donataria autorizada, entonces las donaciones que nos hagan son deducibles de impuestos, que es muy atractivo ahora que en abril se vienen las declaraciones anuales, pero también que siguiéndonos en nuestras redes sociales, leyendo nuestros informes, los materiales que tenemos en nuestra página web, nos pueden ayudar, ¿no? Y que compartir este mensaje, que entender que esto sigue sucediendo y que si lo ignoramos no se va a ir, y si nos sumamos quizás podamos ayudar a erradicarlo, es importante, ¿no? Y que haya un respaldo social y financiero a las organizaciones de la sociedad civil es fundamental para seguir en esta lucha por los derechos humanos en México. Pues muchísimas gracias, Ricardo. Gracias por estar hoy con nosotros. Antes de que te vayas, por favor, compártenos las redes sociales de Ideas, por favor, para que la gente que nos vio, nos escuchó el día de hoy, sepa cómo contactarse con ustedes. Claro. Bueno, nuestras redes sociales en casi todos lados es @ideas con DH y luego DH al final. Entonces, Ideas de IDEAS DH en Twitter, bueno, X ahora, Facebook, Instagram y en LinkedIn nos pueden encontrar como Ideas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, y nuestra página web es www.ideascondh.org.mx. De todas maneras, aquí se las vamos a dejar para que la gente las vea. Muchísimas gracias, Ricardo, de verdad, por estar el día de hoy con nosotros. Gracias por tu tiempo y por platicar de todo esto. Sé que no es fácil la labor que hacen, pero estoy de verdad muy convencido de que poco a poco van a hacer muchísimo más de lo que ya han hecho. Y pues cuentas con todo nuestro apoyo para seguir. Esperemos que podamos platicar eventualmente todavía más, seguir difundiendo este mensaje y poder hacer algo más que simplemente conocer la historia, ¿no? Muchas gracias. Y ya saben que a nosotros nos encuentran como aprendiendo-ser humano en Instagram, aprendiendo ser humano en TikTok, Apple Podcasts, Spotify, iVoox, Google Podcasts, Amazon Music, aquí en YouTube para que se suscriban. Y demás plataformas, si se me olvidó una y ya nada más lo buscan. Entonces nos vemos o nos escuchamos en el próximo capítulo. Bye.